Gente, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda charla de este ciclo que hemos llamado ambiciosamente La Argentina después de la cuarentena. Hoy tenemos como disertantes a Darío Capitani y Nicolás Massot. La idea es que hagamos como la primera charla, va a hablar aproximadamente 20 minutos Darío, después 20 minutos Nico. Los que no nos hayan adelantado preguntas y tengan preguntas sobre la marcha, las pueden ir subiendo al chat y después vamos a tener más o menos 20 minutos, media hora para que respondan. El que quiera mandar una pregunta dirigida a alguno de los disertantes, nos dice a quién y se la hacemos. Así que vamos a presentarlo en primer lugar a Darío Capitani, que fue concejal de Villa María 2 periodos y legislador provincial de Córdoba en 2 periodos. Además de ser un amigo, es el presidente del partido del PRO de Córdoba. Y bueno, tiene el desafío de empezar hablando sobre la Argentina después de la cuarentena, que no es poco. Así que todo tuyo, Darío. Bueno, gracias, Oscar. Agradecerte por la participación, no solo por la buena manera y forma de llevar adelante estos encuentros imposibilitados de poder juntarnos físicamente. Agradecerle también al equipo de profesionales que decididamente no solo están trabajando con distintas temáticas en relación a lo que estamos viviendo, pero así también proponiendo intenciones, ideas, trabajos para poder canalizarlo a través de los distintos estamentos, no solo legislativos nacionales, provinciales, y la ayuda a cada uno de los consejos deliberantes de nuestra Córdoba. Agradecer también, por supuesto, a la cantidad de participantes que se están sumando de a poquito, y es muy útil poder hoy compartir con ustedes. Sin duda que bueno, daré una mirada de cómo estoy observando la realidad que nos toca, y seguramente Nico más tarde le podrá dar una visión mucho más política de la situación respecto de esta temática, Oscar, que nos has puesto, que es la Argentina después de la pandemia. Primeramente, decirles que sin duda soy de los que cree que el gobierno central ha tenido aciertos cuando tomó esta medida hace 35 días atrás, más o menos, imaginando un escenario muy complejo en términos mundiales, en términos globales, con lo que se iniciaba en el mundo por Asia, que se fue ramificando por Europa, que llegó a los Estados Unidos con una fuerte incidencia global, y esa ramificación se trasladó a todo el país. Digo, aciertos que en una medida preventiva de poder realizar esta cuarentena obligatoria inicial para ir evaluando los conceptos del comportamiento sanitario y epidemiológicos, creo oportunos que fueron tomados en un momento de incertidumbre, de mucho temor de la sociedad, y que está arrojando sin duda resultados menos impactantes que el resto del mundo, y de alguna forma genera alguna situación de alivio, pero de preocupación a la vez en lo que estamos conviviendo todos los argentinos, y Córdoba, obvio, no es la excepción. Soy de los que cree que transitamos una doble pandemia, no solo la global, la sanitaria, la denominada el coronavirus, sino la pandemia económica, la estructural, la social, que sin dudas el resultante de este va a ser, en términos indefectibles, mayor pobreza para la Argentina, y mayor pobreza en consecuencia para nuestra Córdoba, porque no somos ajenos a ningún sentido de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y por supuesto que, más allá de la consigna, creo debemos pensar y trabajar e insistir y seguir trabajando sobre la Argentina durante la cuarentena, que a vistas va a ser prolongada, va a ser aún prolongada, digo, en función de lo que uno interpreta del gobierno central, pero no sabemos hasta cuándo. Y en ese contexto me parece que debemos prepararnos definitiva para de un modo evaluar no solo la cuestión sanitaria, sino también esta situación económica, que es muy compleja y que definitivamente dejará resultados adversos. Uno, cuando observa datos globales en términos del mundo y por ejemplo analiza lo que la OIT manifestaba tiempo atrás, que el impacto de la pandemia en términos mundiales será la pérdida de más de 195 millones de personas en su empleo, alguna desocupación muy grande,
cuando visualiza datos objetivos del Fondo Monetario Internacional, diciendo que esta va a ser la crisis más aguda en términos económicos de los últimos 100 años, en términos globales, cuando a su vez vemos datos objetivos del Fondo del Banco Mundial, por ejemplo, cuando anticipadamente preveía caídas para la Argentina de 5,2 del Producto Bruto Interno en términos argentinos, en términos anuales, cuando uno observa datos específicos, por ejemplo, relacionados a algunas consultoras locales, que el agravamiento de esas pérdidas del Producto Bruto no solo serán esos 5 puntos, sino que van entre el 6 y el 10 o el 12% en términos de la Argentina, ve con mucha preocupación y alarmado. Los otros días leía un informe de Camesa, por ejemplo, que es la proveedora de energía mayorista para con Córdoba. Se prevé desde el 19 de marzo que fue tomada una merma en el consumo mayorista de casi el 40% del consumo de energía. Por supuesto que tiene impacto sobre la parálisis que ocurre en el marco de la industria, del comercio en general de la provincia de Córdoba, pero además también cuando vemos los indicadores macro de lo que el dólar está generando, con sus alzas, que indefectiblemente van a impactar sobre mayor inflación, creo que nos preparamos sobre un escenario de mucha dificultad económica que vamos a atravesar, y que creo que debemos indefectiblemente seguir insistiendo sobre un trabajo estructural en algo que sin vueltas va a ser muy complicado para Córdoba y para los habitantes. Creo inicialmente, Oscar, que hemos tomado esa cultura, te diría, colectiva, de ayudar a acompañar las medidas iniciales que tomaba ese gobierno central, y también Córdoba, con la prudencia que esto significa, en un escenario incierto, de temor, de mucha dificultad de las personas de desconocer cuál va a ser el impacto, cuál está siendo el impacto sanitario, por un lado, pero estoy convencido de que en ese entonces el mejor remedio lo teníamos cada uno de nosotros, que era cumplir estas normas, cumplir las disposiciones y apostar a que este distanciamiento social, esta cuarentena obligatoria, ayudase a conocer no solo los indicadores, sino a mermar los índices que está ocurriendo en los distintos lugares del mundo. Luego ocurre la disyuntiva de pararnos a analizar la realidad que vive la Argentina y que vive nuestra Córdoba, por sobre la situación económica, porque lo debemos tratar y abordar con la franqueza que esto requiere, porque todos estamos observando que las consecuencias que ya está dejando a tan solo 35 días de paralizarse un país, cómo vamos a impactarse no solo en los sectores sociales, en los sectores más carenciados que tenemos, sino en el sector medio, en el sector productivo, que es el que genera la fuente de trabajo, que genera las divisas para que los gobiernos puedan funcionar adecuadamente. En ese contexto, creo que debemos seguir siendo parte de las soluciones que la Argentina y Córdoba requiere, y no parte de los problemas. Y lo digo en el sentido político, porque es cierto que lo sanitario está siendo abordado, por supuesto después discutiremos cómo, pero es cierto que hoy todos los estamentos de gestión que tenemos, siendo un partido de la oposición, en el caso de Córdoba siendo minoría, pero con representaciones parlamentarias en la provincia, en los municipios, tenemos que apostar y aportar lo mejor de cada uno de nosotros para, sin dudas, torcer esa curva que se viene agravando en términos de la economía que ya vivimos y que vamos a seguir viviendo. Después, en términos políticos, lidiamos sin duda con lo que está ocurriendo cuando uno visualiza sondeos de opinión o encuestas que cómo el presidente Fernández, por ejemplo, capitaliza de esta crisis una imagen positiva, cómo también esto repercute positivamente en el gobernador de Córdoba, y a su vez el impacto positivo lo refleja en cada uno de los intendentes que gobiernan, primero por la lógica de atender una crisis, que en algunos casos le gusta administrar crisis de esta característica, con el temor que la sociedad tiene para con ello, pero segundo porque tienen todas las herramientas y todos los presupuestos y todas las formas de poder abordar de alguna manera el sostenimiento de un Estado. Y es allí donde creo que nuestro rol definitivamente es poder cumplir
este objetivo y esta propuesta que profesionales de Córdoba también viene sumando y generando activamente medidas de pensamiento para poder analizarlas, porque estoy convencido de que definitivamente ese es nuestro rol, y no tirar piedras políticamente, porque en el medio hay una sociedad que no solo no está tolerando la discusión de la política, sino que está esperando desde el temor, vuelvo a repetir, soluciones en términos contundentes. Les puedo dejar mi mirada a lo que está pasando en Córdoba, o lo que creo que está sucediendo en la provincia de Córdoba. Es cierto que el gobernador también prematuramente tomó medidas rápidas en términos sanitarios, el abordaje y la articulación con todo el esquema de la estructura sanitaria provincial, no solo la de la gestión pública, sino la articulación con el sector privado, cómo también se han articulado todo el tipo de instituciones, desde bomberos, fuerzas de seguridad de todas las características, la participación de estos encuentros que han denominado COE, que son acciones territoriales y centrales en Córdoba y en cada una de las regiones de nuestra provincia. Los COE son los centros de operaciones de emergencia y cómo se ha abordado. Sin duda que considero que el abordaje ha sido prematuro, óptimo, pero lejos estamos de poder tener un sistema sanitario que pueda abordar una situación crítica como la que se vive en los países más afectados, llámese Italia, España, Estados Unidos, Francia, etcétera, por no contar con una estructura ni económica y que un desfinanciamiento de muchos años que ha tenido nuestra provincia respecto a las inversiones de salud también. Entonces creo que en el marco del abordaje es importante, pero sin duda es insuficiente ante una situación crítica que podrá venir. Deseamos y esperemos que esto no ocurra y que se sigan manteniendo las estadísticas que hasta hoy se viven, pero que sin duda Córdoba también en ese contexto se ha parado en una medida preventiva rápidamente. Después está lo otro, después está lo económico, que es lo que nos preocupa, y es ahí donde visualizó que Córdoba está mucho más preocupada en la administración propia de su gestión, en la situación financiera de sus arcas provincial, que por sobre la necesidad de la sociedad, de la gente, de los sectores, digo, de los sectores productivos, de los sectores incluso sociales. Lo único que ha venido replicando son medidas, le diría, sociales que tengan que ver con recursos nacionales, como han sido distribuidos. Por tanto, no ha habido decisiones administrativas o económicas que alienten la recuperación de los sectores productivos y comerciales de una provincia, en donde la dificultad se empieza a manifestar abiertamente. Entonces me parece que lejos está la provincia de Córdoba de tomar alivios, medidas y alivios que muchas las hemos planteado con Silvia en el contexto legislativo, sin éxito, pero que es el esfuerzo que debemos reforzar tendiente los próximos pasos a dar en cuanto a lo administrativo y en cuanto a lo económico, porque digo, la provincia no ha dado ni una sola señal en relación a aliviar cuestiones de la exigencia de la gente. Digo, no ha eximido ningún tipo de tributo, ni sabemos que no lo va a hacer a futuro tampoco, no ha suspendido siquiera ningún pago de impuestos, por el contrario, genera todas las herramientas posibles para poder generar recaudaciones, que por cierto son bajas, pero que esa es la estrategia, es juntar recursos. No ha generado tampoco ningún corrimiento objetivo de los vencimientos no solo de los impuestos, sino de los servicios objetivos, está más dependiente de lo que pasa en otras arcas. Digo, no ha generado ninguna baja de impuestos en términos reales, no ha cuantificado, no ha generado créditos, por ejemplo, subsidiados a tasa cero para el comercio, para la industria, para sostener los empleos, ni siquiera ha pensado, aunque le hemos propuesto la semana pasada también, poder generar créditos para el sector productivo de tasa negativa, para seguir ayudando a un sector que vemos magnificarse drásticamente día a día. Sí ha tomado tal vez medidas paliativas de vuelta que tengan que ver con lo administrativo, que tengan que ver con su enorme deuda funcional que tienen, no solo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, que todos conocemos el endeudamiento en moneda extranjera que tiene la provincia, pero que son medidas paliativas
más pensando de vuelta en esa situación administrativa propia que en buscar soluciones de cara a la realidad de la gente. Días pasados se emitieron una ley de títulos de deuda canjeables por impuesto por un importe de 9.000 millones de pesos, que es menor en términos presupuestarios anual. Ha reducido, por ejemplo, tanto el gobernador como la legislatura, la reducción del 45% de los salarios, de las dietas de los funcionarios y legisladores, pero convengamos que son porcentajes ínfimos de lo que requiere una administración provincial en cuanto a sus arcas. Ha generado avales de crédito, no crédito, avales de crédito por 4.000 millones de pesos para que la banca privada auxilie a las empresas. Fíjense que de 4.000 millones de pesos solo se ha materializado, aún no en términos completos, pero el proyecto es a 25.000 empresas. Esto tiene que ver con un importe aproximado o promedio de 160.000 pesos por cada una de ellas, por única vez, para poder sostener una crisis que de vuelta empieza a visibilizarse compleja, pero sí sabemos que también prevé la toma de algunas decisiones que tengan que ver con su propia administración, complejas, de impacto social, como es, por ejemplo, el análisis de una modificación posible no previsional, que tenga que ver con la caja de jubilación, y que esos impactos, sin duda alguna, van a ser altamente impactantes. Ahí me avisa Lucas, me quedan unos minutos para aprovecharlo como cierre. Creo que debemos estar activamente dispuestos a poder colaborar en esta crisis o en esta pandemia que denomino también económica. Pero para terminar, estoy convencido de que le ganaremos finalmente al coronavirus de forma definitiva, aún con muchas pérdidas, aún con pérdidas de vidas, gracias a Dios con escaso porcentaje en relación a lo mundial, pero son pérdidas de vida final y en lo económico con un daño enorme. Me parece que día a día estamos venciendo este virus, pero mientras esto sucede, creo que debemos apostar y aportar a tomar medidas contundentes en términos económicos que alienten a una recuperación del comercio, que aliente una recuperación de la industria de Córdoba, que es muy fuerte, y por sobre todo que aliente una contención social, que no solo tiene que ver con los sectores más carenciados que tiene cada una de nuestras ciudades, sino que tiene que ver también con la clase productiva, de vuelta, la clase media que está sufriendo consecuencias muy, muy fuertes. En lo personal, pido que nos apoyemos cada uno de nosotros y dar de nosotros lo mejor que podemos para rescatar los valores y reforzar estos valores que hoy la Argentina necesita. Son tiempos sin dudas de mayor caridad, de mayor sacrificio personal con el otro, y hay que prepararnos para convivir de otra manera, de mejor manera, porque se está tallando sobre una crisis muy fuerte. Creo que hay que ser mucho más prudentes en términos políticos, más tolerantes, sin dejar de marcar los excesos que algunas medidas de gobierno se toman, pero soy un convencido que hay que redoblar los esfuerzos solidarios para un montón de gente que día a día la está viviendo mucho peor. Bueno, termino ahí, Oscar, quedo sujeto luego de la exposición de Nico a poder responder algunas preguntas que ya empiezan a materializarse. Buenísimo, Darío, muchas gracias. Después los que quieran hacerle preguntas a Darío lo mandan por chat y después responde. Ahora lo presento a Nicolás Mazot, desde Buenos Aires. Él fue funcionario del gobierno de la ciudad cuando Emilio Monzó era ministro, después fue diputado nacional, lo hemos conocido porque es el presidente del bloque, además de ser un amigo de profesionales, y ahora es actualmente flamante director del Banco Ciudad. Así que Nico, por favor, tu visión de la Argentina después de la cuarentena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí está mirando un poco la lista de participantes y mayoría de amigos y gente conocida, que sería muy lindo poder saludar uno a uno, pero bueno, es una de las desventajas que tiene esta virtualidad, pero me alegra ver gente de toda la provincia, muchos dirigentes del interior, presidentes de departamento que he estado curioseando ahí, así que un abrazo para todos los que
los que no tienen nada mejor que hacer que esto un viernes a la tarde, aunque la cuarentena facilita el ocio para este tipo de cuestiones. Un placer compartir con Darío este panel virtual. Y yo voy a tratar de ser más generalista. Darío dio un repaso bastante detallado, tanto de Córdoba como de lo nacional. Yo, para no ser repetitivos, voy a tratar de agarrarme de las pocas certezas que creo que podemos ya empezar a dilucidar dentro de este escenario que es absolutamente incierto. Es incierto desde la causa principal del escenario, que es desconocida y todavía tiene muchos más misterios que certezas. Su duración, su impacto final, la verdad es que aún está toda esta historia por escribirse y son pocas las certezas que tenemos para empezar a proyectar un poquito no solo lo que ya está empezando a pasar, sino qué efectos principalmente sobre la economía puede llegar a tener esto. Y la verdad es que yo no soy ni muy hábil ni muy amigo de las proyecciones, entonces más que hablar de números o de magnitudes, si bien vamos a repasar algunos, lo interesante es destacar un par de conceptos. El primero lo mencionó Darío medio por arriba, y es respecto de qué magnitud, qué profundidad puede tener esta crisis para que lo entendamos. Y la verdad es que nosotros somos un país bastante acostumbrado a las crisis, a las depresiones, a las caídas del Producto Bruto repentinas, pero la verdad es que esta tiene una particularidad única, y es que es no solamente, como mencionaba Darío, la más profunda en su caída de la que se tenga registro, sino que en realidad es la primera recesión global. Ese es el primer dato de todo esto. Porque las crisis pueden ser básicamente de cuatro tipos distintos, como las hemos visto. Las primeras son las crisis netamente nacionales, domésticas. La peor para nosotros fue la de hace 20 años, en el 2001, que fue gravísima, fue severísima. Fueron entre 17 y 21 puntos según las previsiones que se haga para considerar la caída del producto, entre 17 y 21 puntos de caída en el año 2002, perdón. Y claro, recién Darío también mencionaba que hoy las proyecciones están hablando de entre 6 y 11 puntos, o sea que sería prácticamente la mitad. Eso pareciera ser un aliciente, pero no hay que perder de vista que, como decía antes, esa fue una crisis estrictamente nacional, que afectó mínimamente a nuestros vecinos por el comercio intervecinal con nosotros, pero que fue bastante corta para ellos y bastante leve y para nadie más. La verdad es que fue una crisis de la Argentina, del régimen monetario y fiscal argentino. 6:30 hasta las 7:45. A ver. Bueno, ahí estoy escuchando un micrófono. Perdón. Entonces, el dato más importante de aquel entonces fue que el mundo continuaba, y de hecho, a la salida de la crisis del 2001, promediando el 2002 y en el 2003, comenzaron lo que fueron los 11 años más favorables en términos de intercambio, es decir, en los precios de las commodities de todo el continente americano, pero en particular para la Argentina de los commodities agropecuarios. Y no solamente los buenos precios, sino que los buenos precios además estaban explicados por una extraordinaria demanda internacional, principalmente empujada por el continente asiático y en particular por China, que nos ayudó, casi nos tiró para arriba, es decir, y explicó uno de los periodos consecutivos de mayor crecimiento en nuestra historia. Entonces, si bien la crisis fue severísima, al ser solo nacional, hubo un contexto regional e internacional que hizo que la salida también fuera bastante pronunciada. Hay también, en segundo lugar, crisis regionales. El caso más cercano, más reciente, puede haber sido la crisis del real a finales de los 90, unos años antes que la que mencionábamos antes. Una crisis originada en el principal
socio comercial de la Argentina, en aquel entonces Brasil, que no solamente afectó a Brasil, sino a toda la región, incluyendo a la Argentina, pero que obviamente por no haber sido una crisis concebida en el seno de nuestro país, fue más corta la recesión y obviamente mucho más leve la caída, pero existen también crisis regionales. La última gran crisis, contra la que también se escuchan muchas comparaciones, que fue la crisis financiera de las hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, la del 2008-2009, fue una crisis tremenda, que se pareció bastante a una crisis global, ya que afectó en alguna medida al continente oriental, no llegó a significarle una recesión a ese hemisferio, fue muy recesiva para América y Europa occidental, y fue un peor año de crecimiento en el continente asiático, pero de crecimiento al fin. Y eso alcanzó en términos globales para que en promedio la economía global tomada como un todo, el producto global, no cayera, sino que subiera unas poquísimas décimas. Fue uno de los peores años, pero no tener crecimiento negativo. Este es el cuarto tipo de crisis, que para nosotros es una novedad. Ni siquiera en 1929 se registra una caída del producto por una economía infinitamente menos globalizada que la actual. Las potencias asiáticas no se vieron afectadas por la Gran Depresión, que para nosotros en los libros de historia es dramática. Entonces, este va a ser el primer año del que se tenga registro económico que el producto global caiga. Eso no pasó nunca, en ninguna crisis ocurrió eso. Va a ser la primera vez y no va a ser leve, no va a ser una caída por algunas décimas, no va a ser un menos 0, hay un consenso bastante generalizado que la caída va a ser entre 2,5 y 3 puntos del producto global. Es decir, eso realmente es algo de lo cual no se tiene antecedente alguno. Entonces, puede ser que la contracción inicial para la Argentina sea menor que en la crisis del 2001 o en crisis anteriores. Va a ser severísima de todas maneras, una contracción de 6 o 7 puntos es verdaderamente impactante, pero la gran diferencia va a estar en la salida. Es difícil prever digamos, cuáles pueden ser los motores de salida de esta crisis, como si lo tenemos y de manera muy cabal explicada para, como decíamos antes, la crisis del 2001. Es difícil proyectar que vaya a haber una demanda tan brutal y de dónde va a venir para sacar a la gran mayoría de los países de una recesión con pocos precedentes. Entonces, la principal preocupación me parece que no tiene que ser por la pronunciación o la profundidad de esta crisis, sino por lo larga que puede llegar a ser su salida. Sin mencionar incluso que nosotros, para aquella salida, vamos a también estar arrastrando déficits estructurales de nuestro funcionamiento económico y tributario que habían aparecido y se habían visualizado mucho antes del coronavirus. La segunda certeza, y que también es una diferencia con muchos países en la región y en el mundo, es respecto de los grados de libertad que tiene el gobierno argentino y los gobiernos subnacionales también, pero en particular el gobierno federal, para hacer frente a esta crisis. Porque la segunda diferencia regional, para continuar con esos 11 años de récord de precios y de demanda de commodities que tantos excedentes le generaron a todos los países de Sudamérica, para seguir en esa tonalidad, si miramos qué es lo que hizo cada uno de esos países con esos excedentes, también claramente se pueden dividir dos grupos de países en Sudamérica. Hay un grupo de países formado claramente por Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay, que fueron países que principalmente utilizaron esos excedentes para constituir fondos contracíclicos, para invertir en innovación, para mejorar la competitividad de algunos sectores y posteriormente abrir las fronteras del comercio e integrarse mucho más, principalmente con el continente asiático. No es casualidad que la mayoría de los países que nombré son miembros de uno de los dos bloques comerciales regionales, que es la Alianza del Pacífico, es decir, no Paraguay y Uruguay, pero Perú, Chile y Colombia sí lo son, y ese es un bloque regional
muchísimo más abierto al comercio que el propio Mercosur. Y el segundo grupo de países, que lo es Brasil, y en el que también están Ecuador y Bolivia, son países que por el contrario utilizaron esos excedentes básicamente para financiar gasto corriente y gasto corriente social, lo cual es excelente, aspiracionalmente es lo que todos los gobiernos quisieran, invertir en educación, en salud, en mejorar el sistema previsional y los ingresos universales, que fue lo que básicamente hicieron estos 4 países, pero observar un poco la sustentabilidad del origen de esos excedentes, que eran los precios y la demanda internacional, sobre lo cual poca incidencia pueden tener los países tomados individualmente. Entonces, básicamente lo que pasó, la participación del producto de esos países se duplicó. Pasó de los 22 o 23 puntos promedio en el año 2003 a 42, 43 puntos en el año 2016, que fueron donde se hicieron los últimos números. Hoy en algunos casos bajó marginalmente, pero en términos conceptuales ocurrió lo mismo. Y entonces hoy, frente a esa realidad histórica, es que también vemos la diferente reacción que tiene cada grupo de países. Vemos en Perú principalmente, y en Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, paquetes de incentivos fiscales y reducciones tributarias muy significativas para empujar la inacción a muy baja capacidad de maniobra del segundo grupo de países, de Argentina, Brasil y en menor medida Bolivia y Ecuador. En particular, y ya para meterme en el caso argentino, vemos una imposibilidad de contraer deuda externa, que es lo que muchos del primer grupo de países están haciendo para financiar sus paquetes de incentivos, por obvias razones, digo, es de público conocimiento que estamos intentando salir de un default con una reestructuración que aún en el mejor del escenario de las quitas va a ser deuda más cara que la que están contrayendo actualmente en este contexto Perú o Chile. Entonces, imposibilidad de deuda, obviamente una imposibilidad de aumentar impuestos, no solamente porque la presión tributaria argentina ya es elevadísima y estamos en los umbrales de una rebeldía fiscal generalizada, sino porque además es una pésima medida, es una medida contracíclica. En general es lo que uno no quiere hacer cuando enfrenta escenarios recesivos. Por la misma razón, bajar el gasto, que también sería un camino, y obviamente desde la gestualidad es necesario, desde sus efectos es bastante inerte, porque en definitiva es una reducción de la demanda agregada y ergo profundiza o tiene efectos recesivos. De manera que el único instrumento que le queda a la Argentina, que es un instrumento al cual están echando mano muchos países, aún aquellos que también pueden acceder a fondos contracíclicos previamente formados o a toma de deuda, es decir, pero en esos casos es uno más de los recursos y de manera controlada, con monedas confiables, para nosotros es el único, y es la creación de dinero, la emisión monetaria. Y eso nos trae a algo que lamentablemente para nuestro país no es una novedad, sino que es una práctica común. Entramos en la crisis con 45 puntos de inflación anualizada. Posiblemente la recesión y su reducción en la demanda agregada vayan a tener presión deflacionaria, pero la brutal creación de dinero que ya estamos teniendo que afrontar y que vamos a seguir teniendo que afrontar, y paréntesis, no la estoy criticando, estoy describiendo que es nuestra única herramienta y eso nos pone en una limitación, pero es la única y por ende es la que hay que hacer. Lo que esta vez no hay que repetir, manejamos las consecuencias de la emisión. Esta vez no podemos volver a pretender que vamos a engañar o vamos a desafiar las leyes de la economía y que alegremente, estructurando mecanismos de indexación, vamos a poder evitar los efectos inexorables que genera la emisión monetaria sobre el poder adquisitivo de los salarios. Eso no se va a poder evitar y creo que acá es donde me monto un poco, y para ir terminando, en la oportunidad política que tenemos y que nos abre esta realidad, y es precisamente la oportunidad política de cerrar
la confrontación y la grieta frente a la receta para manejar los efectos de la inflación que va a ser generada por esta emisión monetaria. Es posible que no lo veamos en los próximos meses, pero la expansión que va a tener la base monetaria hacia la salida de esta crisis va a tener dos efectos. Uno ya lo estamos viendo porque es el más inmediato, es la disponibilidad de mayor moneda local y frente a una alta tasa de inflación que le hace perder diariamente su valor, se traduce directamente sobre una evaluación de la moneda, es decir, ir a buscar el refugio de valor en las mujeres, principalmente en el dólar. El segundo, para el que no puede hacer eso, que van a hacer muchos argentinos y por los controles de capitales, es el empobrecimiento masivo de la población, es la pérdida del poder adquisitivo generalizada. Perder tiempo en tratar de estimar con tan poca información cuánto va a ser esto, no le veo demasiado sentido. No debería sorprendernos que hacia fin de año o entrado el año que viene, cuando la actividad económica deje de caer y empiece lentamente a reactivarse la demanda, nos acerquemos a inflación con 3 dígitos, inflación de 3 dígitos, lo cual va a tener que tener un manejo político distinto al que ha venido teniendo antes. Un plan de estabilización que no solamente no cree nuevos esquemas de indexación, sino que además desande los que ya están creados. Es algo absolutamente impopular para cualquier gobierno. Nuestro gobierno quiso el tema a finales del 2017 y todos saben el malestar social, por supuesto fogoneado desde la oposición, pero malestar social al fin que eso generó y lo costoso que fue para el gobierno. En diciembre pasado, el nuevo gobierno volvió sobre el mismo tema, suspendiendo la fórmula indexatoria del gasto previsional, que es el 62% del gasto federal. Tuvo un comportamiento mucho más maduro por parte de quienes somos oposición desde diciembre, lo cual yo celebro. Y hoy estamos ante un punto de inflexión, porque esa ley en diciembre le dio 180 días que se cumplen en junio a este gobierno para disponer de una nueva fórmula indexatoria para ese gasto. Y creo que es muy importante que el gobierno actual no vuelva a caer en mecanismos de este tipo, que lo único que van a hacer es perpetuar una inflación altísima, insisto, fogoneada por la emisión necesaria para la salida de esta crisis. Y ahí es donde yo veo la oportunidad para que logremos que en estas circunstancias, en donde parece que la política se moderó un poco y por la gravedad de los acontecimientos hay muchos más gestos de unidad y de trabajo mancomunado, no lo perdamos y no caigamos en la demagogia electoral de criticar medidas que son impopulares, que para cualquier oposición representan una oportunidad para sacar una tajada electoral haciendo leña de ese árbol, pero que bien sabemos que cuando nosotros fuimos oficialismo y cuando volvamos a hacerlo en el futuro, va a ser también nuestro principal problema, que es el no poder domar a la inflación por haberla perpetuado con mecanismos de indexación y por ende nunca poder bajar el déficit fiscal y los impuestos necesarios para reactivar la inversión. Es una rueda del cual solamente se sale por arriba, solamente se sale con acuerdos políticos generosos y poco especulativos. No estoy diciendo con esto, ya realmente termino, que todos sean irresponsables y que entonces hay políticos buenos y malos que juegan a la grieta. Por supuesto que no es así, es mucho más complejo. En realidad lo que ocurre es que la sociedad, producto de la frustración, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ahí está, Nico. Sí. No sé dónde se perdió la grabación, perdón, la conversación. A ver, si alguno me dice más o menos lo último que se escuchó. No, se cortaron solo 2 o 3 segundos, Nico, nada más. Bueno, decía que
que se nos presenta una oportunidad muy importante para salir por arriba de este complejo panorama económico, y se sale por arriba con acuerdos políticos que delimiten la cancha. No es que haya que anular la oposición, como dicen algunos, para nada. Lo que hay que hacer es delimitar los límites de la cancha donde se juega a la política y donde se juega el partido electoral en momentos de tanta crisis, y dejar de lado aquellos puntos tan centrales y tan objetivos, por otro lado, en su solución, y que a la vez son muy dañinos de incluir en el juego electoral o partidario. Y lo que decía cuando se cortó es, obviamente que esto no sale de un repollo, no es que haya políticos mejores que son moderados y políticos peores que son confrontativos. En realidad sale de una realidad social, una realidad electoral. Es el electorado, es la sociedad en general, en una gran mayoría, la que producto de la frustración en su clase dirigente, busca soluciones en los extremos. Se siente seducida por explicaciones de errores perpetuos del adversario y soluciones inmediatas de quien las propone, y eso ya sabemos, no solamente por la experiencia que nos tocó a nosotros, sino por gobiernos anteriores, que es una trampa. Entonces, la política en general ha perdido una capacidad de estadismo, que es ponerse por delante de los sondeos, ponerse por delante de las encuestas, no hacer simplemente un seguidismo bobo de aquello que la gente siente en un momento determinado, y armar mayorías por un estudio telefónico, sino tomar los estudios como un termómetro de la realidad, pero usar la capacidad de representación y de estadismo que la política siempre debería tener para ponerse por delante en algunos casos y saber lo que es conveniente para la sociedad y llevar a la sociedad hacia allá. Tiene que haber, por supuesto, no es ni un extremo ni el otro, tiene que haber un equilibrio. Pero yo creo que en los últimos años, o en los últimos 10, 12 años, ese equilibrio se perdió, y la gran mayoría de los políticos buscan una oportunidad electoralista en confrontación sobre temas en los que en definitiva todos sabemos cuáles son las soluciones y dónde están los problemas, y lo que falta es ganas de asumirlos y de sincerarlos. Yo creo que dentro de todo lo malo que nos presentan estas circunstancias económicas y sanitarias, tenemos que aprovechar la oportunidad por bajar los decibeles de la confrontación, por bajar el oportunismo electoralista escondido dentro de muchas de las confrontaciones, y entender que es mentira que para volver a ganar una elección o para volver al poder le tiene que ir mal al gobierno actual. Eso es falso. Hay infinidad de ejemplos en todo el mundo y en nuestra propia historia de gobiernos que han terminado con una buena imagen, que han tenido una buena performance, y que simplemente por el desgaste natural y por la fuerza de la alternancia de cualquier régimen democrático republicano, la gente vota un cambio. Y no necesariamente tiene que haber sido por el colapso del gobierno anterior. En la Argentina hay una mala costumbre por apostar por buscar en el fracaso ajeno el triunfo propio. Filo que nos ha hecho mucho más mal que bien. Entonces creo que tenemos que elevarnos, tenemos que tener mucha más grandeza que en otras circunstancias, asumir nuestro rol de oposición, entendiendo con qué podemos jugar y con qué no nos conviene jugar. Y no nos conviene por el bien común del país, y no nos conviene porque además, insisto, tampoco vamos a poder sostener esas cuestiones el día que volvamos a gobernar. No lo hicimos hace 3 años cuando ya gobernábamos, y lo vamos a volver a padecer si no acompañamos al gobierno actual en el costo político de estas medidas. Lo vamos a volver a padecer el día que nos toque volver a gobernar. Así que, insisto, en el lado de las certezas negativas, la profundidad inédita de esta crisis y el costo de empobrecimiento por devaluación y por pérdida de poder adquisitivo en la creación de dinero, que termina siendo el único vehículo, lamentablemente, de un país que no previó en fondos contracíclicos, en ahorros fiscales, una circunstancia de esta naturaleza.
y dentro de lo poco positivo, del lado de las oportunidades que podemos sacar, elevar a la política para salir mancomunadamente de esta situación, sin perder nuestro rol de oposición, pero observando más el largo plazo del país que el corto plazo de nuestro partido. Muchas gracias. Gracias, Nico, muchas gracias. Ahora les hago algunas preguntas, algunas ya me la mandaron por chat privado, otras en el chat público, pero los que quieran mandar alguna pregunta, ya tengo algunas. Acá, Silvina Verde, de Lucio B. Mancilla, pregunta para Nico, ¿cuál es la lectura política del acercamiento y trabajo mancomunado entre Rodríguez Larreta y Fernández? ¿Lo ve correcto a eso? Sí, por supuesto que lo veo correcto. Es que no queda otra. Hoy la política solamente le da lugar a quienes tienen responsabilidades de gestión. Y en específico a los poderes ejecutivos, al presidente, a los gobernadores y a los intendentes. Por eso es que es a ellos a los que vemos copar la escena. Y obviamente que acá es como que prácticamente ha quedado suspendida la realidad política y reducida, ya venía bastante reducida a pocos temas, entre ellos la reestructuración de la deuda. Aún antes de que existiera o de que apareciera esta pandemia, acuérdense que la verdad es que el 80% del debate político se lo llevaba la urgencia que tenía la Argentina, que era la reestructuración de la deuda. Ya en ese entonces era razonable y esperable que los gobiernos provinciales de todos los signos políticos trabajaran mancomunadamente con el gobierno nacional. Porque una falla en la reestructuración de la deuda federal afecta inexorablemente a las 24 provincias y a los 2.600 municipios del país, que en muchos casos también son tenedores acreedores, emisores de deuda. Y que si cae la reestructuración de la deuda nacional, es cuestión de tiempo para que caigan también las provinciales y volver a un escenario que la Argentina no debe repetir. Ya antes del coronavirus teníamos un escenario de colaboración política. El coronavirus lo único que hace es agrandar mucho más esa necesidad. Es casi una interpelación a que los gobiernos de distintos partidos colaboren entre sí para salir de esto. Y una vez que salgamos de ambos temas, que son urgentes y acuciantes, entonces sí empezar a ver en el tamiz y en la zaranda cuáles son los temas que la sociedad va a querer instalar frente a la campaña política del año que viene y en torno a los cuales va a volver a girar el sistema planetario de la política partidaria argentina. Pero en estas circunstancias y por varios meses me parece que hay que entender la extraordinariez de esta realidad y por ende también hay que entender lo extraordinario que es ver la confrontación política usual de oficialismo-oposición mucho más disminuida. Gracias, Nico. Le hago una pregunta a Darío para que puedas tomar un vaso de agua con mate para la próxima. Pablo pregunta, Darío, me gustaría preguntar si se está hablando algo sobre cómo vamos a funcionar partidariamente luego de la pandemia, respecto a la estructura partidaria que necesitamos. Bueno, si bien la reunión no tenía el objetivo de hablar del partido, no puedo no dejar de hacerlo. A ver, Pablo, veníamos planificando trabajar sobre un año muy particular que Córdoba tiene, que es justamente la renovación de las autoridades provinciales, en cada uno de los departamentos y demás. Esto indefectiblemente nos arroja un inconveniente, la imposibilidad de vernos físicamente, de trabajar en términos de cercanía, pues también en el marco del territorio provincial. Yo creo que debemos acelerar los procesos a través de estas vías, a través de este tipo de comunicaciones, lo venimos haciendo con los presidentes de los departamentos, con distintos dirigentes, pero creo que, bueno, hay que ser prudente, esperar los plazos formales de las restricciones de la pandemia, pero seguir trabajando en términos estructurales de cómo hacemos para consolidar nuestro espacio. Sí pienso que hay que hacerlo desde otra lógica que venía ocurriendo hasta diciembre del año pasado. Todos sabemos, ahí lo veía Javier también, tuvimos una fuerte misión de darle mucha impronta al interior y reconocer también que en los cierres provinciales, con las alianzas y algunas situaciones, esto trajo dificultades.
Pero creo que tenemos mucho tiempo, diría 3 años, para reconstruir nuestros espacios territoriales de abajo hacia arriba, no solo por el tiempo de espera que nuestro Partido Nacional definirá candidaturas a largo plazo, quién va a ser nuestro candidato a presidente será un interrogante, pero creo que son tiempos ganados los que tenemos que promover para en este transcurso del tiempo trabajar de abajo hacia arriba. Y llevar definitivamente mucho diálogo, muchas conversaciones para resolver en el marco del proceso interno una definición estructural de cómo seguir para adelante. Perfecto, gracias Darío. Una para Nico que manda Alejandro de San Francisco. Pregunta si tenéis idea o podés hacer algún comentario respecto de los precios de las commodities agropecuarios en este contexto. Un comentario, bueno, perdón por la obviedad, ¿no? Pero no deja de ser lo más relevante. En el mundo de los commodities asociados a la alimentación, por razones obvias de la necesidad de la alimentación versus la generación de energía o la construcción, han sido los que en términos relativos han caído menos. Han caído, por supuesto, como todos, pero ha sido mucho menos profunda que en el caso de la mayoría de los minerales o los hidrocarburos, la caída, y eso también anticipa que posiblemente la recuperación sea más rápida y más pronunciada. De manera que eso, junto con la competitividad natural del sector agropecuario argentino, que es milagrosa, porque hemos hecho todo para que no la tuviera, pero increíblemente sigue siendo competitiva e innovadora la realidad del sector agropecuario argentino, incluso a nivel mundial, uno de los pocos. Eso está dentro del lado de las pocas buenas noticias. Es lo que puede llegar a acelerar un poquito más la recuperación y la salida de la crisis. No tengo mucho más comentarios que eso, la verdad. Gracias, Nico. Para Darío, Guillermo de Villa Dolores pregunta si cree que el resultado de esta pandemia puede afectar directamente los resultados de las elecciones legislativas de 2021 y en qué forma. Bueno, no lo sé cuál será la incidencia, falta mucho para el próximo proceso electoral. Sí estoy convencido de algo, lo dije en un tramo y Nico reforzaba la mirada. Hoy quienes gobiernan, que son los ejecutivos, están gozando de esa popularidad. El presidente, lo vemos en cada una de las encuestas, pero también creo que los próximos meses por delante vamos a vivir una crisis económica muy fuerte y sin dudas el efecto de administrar una crisis económica va a dejar consecuencias drásticas. En el contexto de que mucha de la esencia del voto del Frente de Todos y que arrojó una victoria para con Mauricio tuvo que ver también los propios errores de nuestra gestión y el castigo, más allá de no reconocer, digo, la fortaleza del peronismo en ese contexto. Me parece que lo que tiene que administrar hacia adelante el gobierno central va a ser muy difícil una vez que salgamos de esta situación de la crisis sanitaria y que indefectiblemente va a impactar en muy fuerte sentido en la mirada política de la gente. Y creo, contramano, que esa imagen o esa popularidad que hoy goza el presidente va a ser tallada muy fuertemente sobre la realidad. El ganar elecciones va a depender de nosotros, con qué posición nos paramos, con qué candidato, de qué manera proponemos desde Córdoba las candidaturas o de qué forma inteligente nos paramos sobre el mensaje que la gente necesita. Yo resalto algo, Oscar. Creo que aquí hay muchísima preocupación de la sociedad pensando en el hoy, pensando en el mañana respecto de la crisis sanitaria, pero también de la enorme situación y complejidades que la economía va a trazar. Lo estamos viendo, creo, todos los días, y a veces en sentidos de la responsabilidad que tenemos, y nos duele y nos cuesta verla porque se está sufriendo en todo sentido, pero creo que el hecho de ganar la elección va a depender de nosotros, de cómo nos configuramos para un trabajo de oportunidad nacional, pero también que tenga que ver con ese armado
inteligente que debemos ofrecerle a los cordobeses. Gracias, Darío. Aquí Guillermo agradece y me pide que le pregunte a Nico en ese marco si cree que 2021 es una buena oportunidad para que las listas se puedan cerrar en Córdoba y no en Buenos Aires. Sí, Hago todas las preguntas, Nico, sabrás entender. no, me parece bárbara la pregunta, me parece bárbara. Voy a irme más para arriba de la pregunta para contestarla. Yo creo que el año que viene, para el PRO, más que para Cambiemos, es un año bisagra, en donde se le abre una bifurcación, en donde lo que se juega es si va a entrar el PRO al selecto y reducido grupo de partidos territoriales de la Argentina, que son dos, el Partido Justicialista primero y en menor medida la Unión Cívica Radical, o si va a pasar lentamente a engrosar las filas de decenas de partidos que, cierto, nunca llegaron a poner un presidente, pero en muchos casos tuvieron momentos de mucha legitimidad, de un gran influjo de votos que después no supieron capitalizar en el territorio y lentamente fueron desapareciendo hasta ser simplemente sellos jurídicos. No hay otro, digamos, diría que hay una sola categoría más de partidos en donde hay uno solo, que es la coalición cívica, que es un partido legislativo. Porque salvo en una ocasión, su principal y casi única referente, que es Carrió, en todas las demás ella siempre eligió no solamente el Congreso, sino en particular la Cámara de Diputados, nunca quiso ser senadora, para entablar una estrategia de oposición legislativa permanente. Pero digamos que ese es el debate que va a tener el PRO, que ya lo está teniendo y que se va a cristalizar el año que viene. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, claro. Creo que no tanto te diría, Guillermo, que las listas se definan en un lado o en el otro, sino que me parece, tan necesario como inevitable que las elecciones del año que viene se resuelvan con internas en la mayoría de los distritos, aprovechando que no es una elección nacional, sino que son 24 elecciones legislativas provinciales distintas. Creo que, primero, me parece inevitable, creo que va a ser casi imposible que incluso si ostentando el poder en el gobierno nacional, le costó a nuestro gobierno evitar internas primarias en varias provincias, mucho más le va a costar evitarlas desde un rol opositor. El partido se ha horizontalizado un poquito y cada vez más se va a horizontalizar más. La figura omnipresente y unipersonal de su fundador y del expresidente de Macri va a ir posiblemente de a poco perdiendo fuerza relativa frente a la emergencia, a la emergencia en términos de emerger, digamos, de nuevos liderazgos más locales, que bueno, son obvios, ¿no? El de Rodríguez Larreta, el de Lustó, el de Vidal, el de Cornejo, son varios, puede haber más. Y esa horizontalización va a diluir, obviamente, la verticalidad que siempre hubo en la decisión política y va a abrir lugar no a que las listas se definan en las provincias, sino a que las listas se definan en las urnas, o se definan en función de la legitimidad de cada uno de los integrantes. Que el peso territorial tenga más importancia que la cercanía al calor del poder central que decide. Ese es el proceso que lógicamente debería ocurrir. Posiblemente va a haber resistencias, porque para muchos que no tienen esa legitimidad es más fácil hacerse amigo de algunos que puedan decidir en otro lado para poder terminar en una lista, o en otros casos, bueno, de vuelta, puede ser que internas o diferencias de estructura nacional terminen también teniendo un rol en las decisiones provinciales, pero me parece, para cerrar y contestar de vuelta a tu pregunta, que es importantísimo que se definan en Córdoba, pero no sustituyendo el dedo de Córdoba por el dedo de Buenos Aires, sino
ahora sí con mucha más observancia de la legitimidad territorial que de otra cosa. Gracias, Nico. Fabiana pregunta también para Nico, ¿cuál es el rol de Macri en este contexto? Bueno, es difícil, es una pregunta para él. Siempre es difícil ser expresidente, es dificilísimo. Él tendrá que ver en qué medida se eleva sobre las circunstancias, decidiendo, que es una decisión muy íntima de cualquier expresidente. En otros países te la facilitan la decisión porque te prohíben volver a presentarte. No es el caso de la Argentina, entonces en la Argentina es una decisión personal de cada uno. Plantearse hacia adelante, volver a intentarlo o cerrar esa opción y entonces ejercer de vicepresidente. Si el vicepresidente ejerce a la vez de vicepresidente y candidato, es posible que los rasguños de cualquier disputa electoral lo terminen afectando y el prestigio como expresidente se vea menguado. Tal vez puede pasar, es raro y no han habido casos de expresidentes que hayan dejado pasar 1 o 2 mandatos y hayan vuelto a ganar. Yo creo que eso tiene una explicación y me parece que es difícil romper esa regla. Y no intentar hacerlo, no intentar romper esa regla, puede hacer que el prestigio de un expresidente tenga una utilidad mucho mayor con su partido. Fue, por ejemplo, el caso de Alfonsín. Alfonsín, recordarán que terminó muy discutido, incluso de manera temprana, su presidencia. Con el correr de los años fue recuperando de alguna manera su posición y su prestigio, y no haber intentado una vuelta al poder le hizo que ese prestigio durara prácticamente hasta su muerte. Entonces, no puedo contestarte cuál va a ser el rol de Macri porque es una decisión muy íntima, pero sí calculo que estos pensamientos pueden ayudar a orientar la respuesta. Gracias, Nico. Una última pregunta que tengo para Darío. Es de Augusto de Malagueño. ¿Cómo ves la emisión de bonos y los rumores del pago de bonos por parte de la provincia como una cuasimoneda de curso legal? ¿Y qué impacto a corto plazo tendría eso sobre la economía que ya está muy dañada? Augusto, creo que están sentadas las posibilidades y las dificultades del financiamiento provincial, primero sobre la expectativa nacional, es decir, sobre la refinanciación de la deuda nacional que tiene con los organismos mundiales. Córdoba tiene una estrategia efectivamente de espera, de poder saber cuál va a ser el comportamiento de esos mercados para refinanciar. Córdoba debe ir indefectiblemente también a una refinanciación, porque la asfixia financiera que tiene no puede en adelante poder avanzar. Empieza a tomar medidas, decía en la exposición, de distintas características para paliar su situación financiera. También colando, Oscar, una pregunta ahí que Romina nos hacía respecto de que no fue, o una afirmación, que no fue buena medida lo social la suspensión del PIB, del Programa de Inversión Profesional. Claro que no lo fue. Digo, esto tiene que ver con la toma de medidas que hagan a no una asfixia de sus recursos en términos provinciales, como así también fue suspendido y por 3 meses el programa del PPP, el Por Mí, el PIRE, es decir, todos los programas que tienen que ver con la promoción de empleo y las economías regionales. Me parece que Córdoba va a ir evaluando, a medida que está iniciando diálogos de renegociación, va a ir evaluando sí todos estos tipos de instrumentos. Primero que tengan que ver con lo administrativo, vuelvo a recalcar lo de la caja de jubilaciones, se están apresurando a tomar medidas y reformas que, por supuesto, afecten siempre los recursos de los pasivos, y no puedo darte una precisión de qué es lo que quiero o cuál es el camino inmediato. Sí creo que va a recurrir a todas las herramientas posibles y que Córdoba está hoy más sujeta a la disposición nacional respecto de recursos
y conteniendo, te diría por allí, medidas que deba tomar, como hasta incluso la posibilidad de no solo de emisión de títulos de otras características financieras, sino hasta la posibilidad misma de emitir un bono de características cuasimonedas. Por supuesto que hasta hoy son utilizados como herramientas de presión al gobierno central, pero que Córdoba necesite un auxilio, descontemos lo que sí, hay que ver cómo se empieza a materializar esto en adelante, ¿no? Gracias, Darío. Nico pregunta a Pipi Zambucetti, creo que lo conoces. Dice, ¿no crees que para abordar cualquier nueva contienda electoral nos está faltando la muy mencionada y poco aplicada autocrítica de figuras que en su momento fueron y son en gran medida convocantes a autoridades partidarias y políticas que formaron parte del Ejecutivo Nacional? Bueno, una pregunta pesada, verás. Y bueno, el Pipi fue un boxeador pesado. Sí, sí, obvio. Lo que pasa es que la autocrítica llega igual. La hagas o no la hagas. Lo que cambia hacer la autocrítica es cómo queda parado frente a la sociedad la persona de referencia. Es decir, si vos haces una autocrítica, probablemente recojas una empatía, producto del reconocimiento de errores o falencias, que te permita, digamos, disminuir el costo de esos errores. Ahora, si no le haces la autocrítica, peor para vos, porque posiblemente el costo de no realizarla sea mayor para vos, y me imagino que en ese sentido va la pregunta, porque en definitiva, si hay referentes de nuestro espacio que son esquivos a hacerla, posiblemente termine siendo más cuesta arriba recuperar la legitimidad buscada para en algún momento volver. Me imagino que a eso va la pregunta, pero como sociedad la autocrítica se realiza igual, eso es lo que digo. Es decir, la ausencia de autocrítica lo único que hace es encerrar al actor que debiera hacerlo en una burbuja que se percibe como autoprotectora, pero que en realidad no lo es. Entonces, y además yo creo mucho más en las autocríticas colectivas en la política que en las individuales. Y yo creo que esa autocrítica existió. A veces lo que no hay que pedirles de manera tan inmediata es la opción de la autocrítica, que la autocrítica sea pública. Yo estoy seguro que en la intimidad de muchos o de todos nosotros, en algunos casos hay algunos que podrán y se animarán o tendrán una personalidad que les permite en público reconocer más eso, y habrá otros que les cueste más tiempo, pero comparto con vos que nos pone una pata encima, digamos, la ausencia de esa autocrítica para terminar creciendo. Ahí, si me permitís rápido, en 60 segundos, una aclaración respecto de la posibilidad de las cuasimonedas, porque al haber sido algo tan importante en el 2001, nosotros pensamos que podrían volver a funcionar hoy, y no estoy diciendo que no, pero hay una diferencia esencial en el hoy respecto al 2001. El 2001, nosotros vivíamos en un régimen de convertibilidad, que básicamente era una ley del Congreso, que le prohibía al Banco Central emitir dinero, con una única excepción, que es que podía emitir pesos solamente cuando entraran dólares a las reservas del banco. Es decir, que en los últimos años, en donde hubo déficit fiscal y comercial, estaba prohibido emitir dinero. Entonces, ante la imposibilidad del gobierno federal de recibir aportes del Banco Central, las provincias llenaron ese vacío, emitiendo cuasimonedas que encontraron asidero en el público porque había una demanda de dinero para paliar la crisis. Hoy ese escenario es totalmente al revés. Es decir, hoy no solamente no vivimos en convertibilidad y está autorizada la emisión, sino que la emisión está siendo enorme. Entonces, no hay lugar para cuasimonedas provinciales. En el mejor de los casos, como decía Darío, y es por eso que algunas pocas provincias están probando eso y no cuasimonedas, son bonos para pago de tributos, que es mucho más acotado que lo que eran las cuasimonedas anteriormente. Cierro paréntesis, y ahí hay alguien levantando la mano, Estefanía, no sé si... sí, ahí le dije que me mande si la veo yo sola. Ahí le dije que me mande bien, por chat, bien. así te pregunto. Tengo una pregunta, Nico, de Gabriela, que dice, ¿pensás que la extensión de la cuarentena podría terminar en alguna contienda social o considerás que son suficientes las medidas paliativas que está tomando el gobierno nacional?
Y es difícil saberlo, creo que es un temor bien fundado que tenemos todos, ¿no? Porque, eh, digamos, si consideramos que entre un 35-40% de la sociedad argentina trabaja en la informalidad, y yo diría que es todavía más, porque muchos, y me animo hasta a sugerir que en este grupo, que somos 90 personas, seguramente haya alguien en donde la formalidad no es total, ¿no? Uno tiene un porcentaje de sus ingresos formales y otros informales, el porcentaje es mucho más alto. Entonces, hoy, imagínense que inclusive en el trabajo formal están habiendo discusiones de congelamiento o disminución salarial. Imagínense lo que es en la informalidad, es un parate definitivo sin ninguna capacidad de reclamo. Entonces, las medidas paliativas pueden seguir existiendo, pero todas son financiadas, primero que son bastante chicas hasta ahora. Si sumamos todos los bonos a la UH, a los jubilados, el IFE, todo el congelamiento de tarifas, es decir, y hacemos un estimado, no llegamos a un paquete total de 2 puntos del producto. En Chile han lanzado uno de 5 y en Perú uno de 12. Es decir, entonces, primero me parece poco. Y segundo, que si vemos cómo lo financiamos, que es lo que hablamos en la primera parte de la charla, todo financiado con emisión monetaria, en definitiva, todavía la inflación no es tan alta como para que se cumpla lo que voy a decir, pero para exagerar un poco, a no ser 40 días por 10.000 pesos y cuando se paguen esos 10.000 pesos la semana que viene van a valer 8.500. Y si lo volvemos a hacer el mes que viene van a valer 7.500. Es decir, cada vez va a alcanzar para menos. Ese es el drama en el que estamos metidos. Entonces, la verdad es que es una pregunta difícil de responder y creo que es el temor que todos compartimos. Y por otro lado, me animo a decir que aún tenemos la cuarentena, es difícil que pase mucho la economía. Lo que frena la economía es el virus, no la cuarentena. Entonces, ya hoy vemos en muchas barriadas de todo el país que la cuarentena obviamente en los barrios se respeta menos, porque es mucha de esta gente que hablábamos recién en la informalidad, que tiene que salir sí o sí a buscar el mango para comer ese día o desayunar. Entonces, aún con cuarentena ya no está siendo respetada. Si levantamos la cuarentena, en esas barriadas no va a cambiar demasiado nada. Y posiblemente la gente que sí esté sindicalizada o formalizada y que pueda seguir en cuarentena sin perder ingresos, lo va a seguir haciendo aunque la cuarentena oficial se levante. Entonces, lamentablemente creo que el riesgo social no está atado nada más que a las medidas de la cuarentena, sino a la existencia del virus. Y eso es una de las cosas que más nos tiene que ocupar. Gracias, Nico. Acá Hernán pregunta, ¿qué percepción hay de que el oficialismo vea este momento o el próximo más agravado de inflexión como una oportunidad para replantear el modelo económico argentino? Y bueno, digamos, para mí sería muy deseable, creo que le haría muy bien a todos y por eso hablaba de que si eso llegara a ocurrir, es muy importante que en el debate interno de Cambiemos nosotros tengamos acordada una postura componedora, sin perder la crítica y el mejoramiento de ese debate, pero sin caer en la tentación de jugar la elección de manera anticipada. Entonces, me parecería muy deseable que así ocurra. Sinceramente, creo que al gobierno le ocurre lo mismo que le ocurre a Cambiemos. Tiene en su interior eh, eh, digamos, una facción en donde pareciera que está el propio presidente y personas importantes como el propio Massa, que verían con buenos ojos un acuerdo amplio de esta naturaleza y posiblemente estén pensando en algo así. Y por otro lado, se nota otra facción mucho más asociada a Cristina Kirchner y a la Cámpora, que lo que busca con toda esta crisis es hacer justicia en algunos sectores, justicia para ellos obviamente, ¿no? Es decir, casi en alguna medida un pago de cuentas pendientes y de sin duda reformar el modelo económico argentino, pero hacia una concepción mucho más intervencionista, que sinceramente tengo mis dudas de que sea el camino adecuado. Entonces, en el interior del oficialismo también hay un debate en torno a dónde pararse políticamente, así que habrá que ver cuando llegue el momento del planteo
estas reformas, qué postura es la que prevalece. Bueno, Nico, gracias. Les pediría, no sé si Darío o Nico quieren hacer algunas palabras de despedida, de final, y así vamos cerrando por la hora. Le cedo a Nico, Oscar, para poder aprovechar unos minutos más. No, la verdad, bueno, gracias Darío, igual, pero no quiero ser repetitivo, es decir, creo que para resumir un poco algunas cuestiones que inclusive surgieron de las preguntas y forman parte del corazón de lo que hablamos esta hora y media, creo que tenemos una oportunidad como partido de dar la pelea por permanecer como organización política sin depender de personalismos o de individualidades que fueron fundamentales para que existamos y para que muchos de nosotros desempeñáramos roles que de otra manera no hubiéramos podido desempeñar, pero que ya llegó la hora y es una buena oportunidad para incluir en el orden de mérito de nuestro partido la legitimidad territorial. Esa es una oportunidad como partido y creo que también tenemos una oportunidad como país para la cual la postura de nuestro partido y nuestra coalición va a ser fundamental en aprovechar la crisis, como muchos dicen, que son las crisis, y transformarla en una oportunidad de sanar y de sincerar todos los desajustes económicos, sociales, fiscales, tributarios e institucionales en los que vivimos hace tantas décadas y lograr que, por más que duela, cuando salgamos de esta, salgamos fortalecidos y con sustentabilidad política, con sustentabilidad institucional, con acuerdos de largo plazo, dentro de los cuales enmarcar los disensos de corto plazo electorales, pero no volver a mezclar todo y comportarnos como se comportan los populismos, que son los regímenes que básicamente priorizan el corto plazo electoral por el largo plazo económico institucional. Y una vez más agradecerles muchísimo a todos por compartir este rato que también creo que nos hace el ping-pong y las reflexiones cruzadas, y obviamente esperando que en breve nos podamos encontrar en Córdoba o en alguna de las ciudades del interior para seguir con esto y pensando en lo que nos viene por delante. Bueno, muchas gracias Nico, muchas gracias Darío, un gusto y un honor tenerlos como disertantes. Muchas gracias a todos los que pasaron un viernes a la tarde escuchando a nuestros disertantes y aprovecho para invitarlos el miércoles que viene a las 6 de la tarde que hacemos el ciclo, continuamos con el ciclo, una tercera charla donde va a estar Alicia López, expresidenta de la UIF, y Víctor Rulicki, que es doctor en Ciencias Económicas, hablando de la Argentina después de la cuarentena. Así que muchas gracias a todos y bueno, vuelvo a felicitarlos Nico y Darío y agradecerles por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Fuerte abrazo. Buen fin de semana.